Hola, bienvenidos a una nueva clase sincrónica, denominada en este caso Fundamento de la Actividad Física y el Deporte para la Gestión de Procesos Inclusivos. Nuevamente es importante destacar que al ser una clase sincrónica resulta de tremenda relevancia que hayas podido revisar previamente los contenidos, objetivos de aprendizaje y diferentes insumos revisados en la clase sincrónica previa. Te invito a disfrutar y abordar de la mejor manera esta actividad. De modo general, esta clase tiene por objetivo contribuir al resultado de aprendizaje, analizar críticamente la importancia de la actividad física y el deporte para potenciar la inclusión, reflexionando sobre la implementación de ideas creativas y experiencias transformadoras que aborden problemas diversos en la comunidad educativa. El contenido principal de esta clase tiene que ver con los fundamentos de la actividad física y el deporte en la gestión de los procesos inclusivos. A nivel general, el propósito específico de esta sesión se refiere a explorar cómo la actividad física del deporte desde sus fundamentos contribuye a la gestión de procesos inclusivos y a promover la equidad. En términos simples, cómo desde la actividad física del deporte podemos promover diferentes acciones de carácter colaborativo al interior de la escuela que favorezcan los procesos inclusivos y la equidad al interior de las diferentes comunidades educativas. La pregunta que moviliza esta sesión tiene que ver en qué bases sostienen el papel de la actividad física, el deporte como promotores de inclusión en la escuela y la comunidad, entendiendo el soporte, o sea, más allá de las creencias y la mirada histórica que existe el deporte y la actividad física, qué elementos sustentan el papel que puede ocupar la actividad física dentro del proceso de inclusión, particularmente en la escuela y en las comunidades educativas de manera general. Un primer aspecto que resulta relevante es que la actividad física de manera general no solo es una práctica físico-deportiva motriz, que en el fondo se manifiesta principalmente en la visión que existe el deporte, la competición, sino que se entiende como un derecho humano, o sea, como una realidad innegable de la participación de las personas en distintos contextos. Por lo tanto, no simplemente es una práctica específica, sino que debe constituirse como un derecho fundamental. En este sentido, este derecho, esta práctica también tiene que tener una formación integral, o sea, más el desarrollo físico, corporal o motriz que en el fondo se destaca en el desarrollo o la práctica de actividad física, deporte, debe plantearse de una mirada integral, o sea, la formación corporal obviamente, pero sin dejar atrás lo espiritual, lo físico, lo emocional y sin duda lo social, aspectos que resultan fundamentales a la hora de promover los procesos de inclusión al interior de las comunidades educativas. Al mismo tiempo, conectando a los diferentes individuos en un ambiente físico, psicosocial. ¿A qué se refiere que a pesar que exista la práctica físico-deportiva de carácter individual, siempre el sentido, lo que sostiene ello, es la conexión de diferentes personas? O sea, cómo la práctica de algunos de estos manifestaciones promueve la colaboración y el convivir dentro de las comunidades y durante todo el ciclo vital, entendiendo que esta práctica físico-deportiva o esta expresión motriz tiene diferentes manifestaciones en distintos ciclos de la vida, pero sí concordando con los elementos que se realizaban previamente. Aquí hay una cita que puede ser una importante referencia. Dice, en Chile se ha comprobado que la educación física y el deporte no solo nutre el desarrollo armonioso de niños y niñas y jóvenes, sino que durante toda la vida, sino que de modo especial en la adultez, sino que son aspectos fundamentales para conservar la calidad de vida, los aspectos funcionales, el bienestar psicosocial y la participación social. Esto resulta un aspecto fundamental en torno al cual se abordarán las diapositivas que vienen a continuación. Un primer aspecto que resulta muy relevante abordar es cómo la actividad física y el deporte, más allá de la práctica física que hemos comentado varias veces, las diferentes manifestaciones que puede hacer, es un espacio de construcción. O sea, debe ser un espacio de construcción. Primero de la identidad, cuando nosotros vemos a niños de pueblo originario o simplemente niños y niñas de una comunidad en una población, en un lugar específico, practicando algún deporte, alguna actividad muy tradicional, lo que estamos viendo ahí es que la motricidad humana y el deporte básicamente son un medio de expresión personal y cultural. O sea, da cuenta de las características propias de un contexto determinado, de ciertas creencias, ciertas culturas. Hay deportes que son más propios de incluso de alguna región, algún espacio en particular, incluso de algunos países. Por lo tanto, la actividad física y deporte es y debe ser un espacio para la construcción de la identidad como un primer aspecto.
Un segundo aspecto en esta mirada a la construcción tiene que ver con la convivencia. O sea, más allá de los tipos de práctica, de las interacciones o de los modelos que se levanten de la práctica físico-deportiva en una comunidad educativa, debe ser un espacio de respeto, de cooperación y resolución de conflictos, donde, por ejemplo, si nos vamos a lo más esencial, el juego es la expresión más elemental donde nos mostramos tal como somos. Básicamente somos personas conflictivas, emocionales, emotivas, exigentes, competitivas. Por lo tanto, la actividad física debe ser un espacio de convivencia para favorecer los procesos de inclusión, entendiendo espacios de respeto, como sea, de colaboración, del compartir entre quienes participan, un espacio que sea accesible, obviamente, y también para enfrentar las distintas problemáticas que estén presentes dentro de una comunidad educativa, como una herramienta para la gestión de estos procesos inclusivos, como le damos al comienzo. Y un tercer punto en esta mirada de la construcción, desde la cual aporta la actividad física y el deporte, tiene que ver la construcción de un espacio de participación social. O sea, la actividad física debe ser accesible y participativa. Debe construirse, constituirse, disculpen, como un espacio para todas las personas, sin importar, como dice ahí, sus capacidades que integren en la vida comunitaria. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en proyectos colaborativos, proyectos de la actividad física y el deporte dentro de la comunidad, no solo podemos pensar en los estudiantes, sino también en los docentes, en las familias, en los directivos, o sea, en todos los agentes que son parte de esta comunidad. Un segundo aspecto que resulta fundamental, también muy ligado con esta, como lo veíamos en presentaciones anteriores, con esta mirada histórica que existe de la actividad física, cómo ha cambiado los modelos desde el cual se aborda la actividad física, aunque todavía se tiende a pensar la actividad física muy desde la competencia, pero en la medida que estos modelos han ido cambiando, o sea, mirando la actividad física no solo como un ámbito de representación de las aptitudes, las capacidades físicas o de rendimiento deportivo, sino que en estos modelos más participativos, más sociales, más formativos, también eso ha aportado en la construcción de nuevos paradigmas. Por ejemplo, en este caso, el paradigma de cómo se concibe la discapacidad. Pensemos que históricamente hemos entendido, por ejemplo, la discapacidad de un modelo biomédico, más bien asociado a la deficiencia. Lo que explica las características de una persona con discapacidad es la propia deficiencia que está detrás de ello. Pero en ese sentido, como lo muestra la diapositiva, la motricidad humana como aspecto central de la práctica de la actividad física, aporta una perspectiva sociocultural, entendiendo la importancia de comprender la diversidad de formas de movimiento y expresión corporal. Y eso, por ejemplo, volviendo a este modelo de esta mirada de la discapacidad, o este paradigma o esta idea que existe respecto a la discapacidad, aporta en básicamente entender la discapacidad de una mirada social, entendiendo que muchas de las dificultades que enfrentan, por ejemplo, los estudiantes en el sistema educativo o entre las comunidades, más bien tiene que ver con las barreras sociales y culturales que enfrentan. Y en ese sentido, la práctica de la actividad física, a partir de esa propia persona o a través de estos deportes más bien colaborativos o inclusivos, favorece, pone el énfasis más bien en las barreras, en cómo desde la actividad física y el deporte somos capaces de enfrentar estas barreras que limitan la participación de las personas, por ejemplo, en situación de discapacidad o en general en las personas. También es importante recordar que más allá de las iniciativas particulares de una comunidad educativa o tal vez que ustedes mismos pueden tener, la actividad física, el deporte, no se constituye un privilegio, o sea, sino que un derecho humano, como lo decíamos en diapositivas anteriores, respaldado por diferentes acuerdos. Y en ese sentido es importante, por ejemplo, lo que plantea la UNESCO, donde defiende la equidad de acceso, eliminando discriminación de género, discapacidad de origen étnico o condición socioeconómica. Vuelve a sustentar la idea que la actividad física no es simplemente una práctica asociada a las características y necesidades de ciertas personas o comunidades, sino que en un derecho. Como dice, reconocen el deporte y la educación física como un componente fundamental en la formación integral y en el aprendizaje a largo plazo. O sea, no solo constituye desde la visión de una práctica físico-deportiva, una práctica tal vez aislada al deporte o a la clase de educación física, sino que como un componente directamente de la formación integral y el aprendizaje a lo largo de la vida. Aspecto que obviamente también complementa la Organización de Naciones Unidas, donde reconoce en su agenda 2030 que el deporte es sumido para alcanzar ciertas metas vinculadas a salud. O sea, en el fondo aquí lo que nos está diciendo es que el deporte y la actividad física es un elemento, es una herramienta de cambio.
como dice, vinculado a la salud para enfrentar las distintas problemáticas, sobrepeso, obesidad, sedentarismo que obviamente afectan a la población mundial, pero asimismo lo que tiene que ver con la educación, la igualdad y la reducción de desigualdades. Y por último, la Organización Mundial de la Salud declara que la actividad física es esencial para la salud y el bienestar de todas las edades. Y lo más importante, promueve políticas para garantizar entornos inclusivos y accesibles que faciliten la participación de la actividad física, lo que resulta un aspecto fundamental. Porque muchas veces el desarrollo de ciertas ideas y culturas que favorezcan la inclusión a través de la actividad física y el deporte, sin las políticas adecuadas, sin las estructuras corporativas, sin los elementos que entregan el fundamento a las prácticas que después se pueden llevar a cabo, resulta una importante limitación. En ese sentido, y de manera específica, también es importante revisar, como dice la pregunta, ¿qué sucede en este caso particularmente a las personas en situación de discapacidad? Entendiendo que dentro de la dimensión de la diversidad, la situación de discapacidad es un aspecto en particular, pero obviamente en función de las particularidades temáticas que hicimos abordar de manera particular. Por ejemplo, como dice, cómo el uso del deporte como una herramienta de inclusión social e impacto en personas en la sociedad. En ese sentido, la idea es entender cómo el deporte se transforma realmente en una herramienta, o sea, un elemento que articula distintas visiones, paradigmas, como sea antes, políticas, en función, particularmente en este caso, de favorecer la inclusión de personas en situación de discapacidad. Por ejemplo, a partir de la reducción de una estigmatización. O sea, la idea que existe respecto a las personas en situación de discapacidad, particularmente dentro de las comunidades educativas, pero cómo el deporte se transforma o se sustenta una mirada distinta o se transforma como una herramienta de cambio, como se decía previamente. Un segundo punto tiene que ver como el agente de socialización, o sea, como el agente que promueva ciertas ideas de cambio que en el fondo favorezca la participación y la colaboración entre los distintos agentes de las comunidades. Tercer aspecto fundamental, que lo vamos a revisar con más detalle obviamente en la diapositiva siguiente, tiene que ver con el deporte como una herramienta de inclusión a través de la promoción de la independencia y la participación. Muchas veces entendemos la discapacidad a través de estos distintos paradigmas o el cambio en esta mirada histórica, más bien de la menor capacidad con la cual enfrenta una persona los distintos desafíos. Por lo tanto, el ser capaz de promover la independencia y favorecer la participación resulta un aspecto fundamental. El empoderamiento y finalmente la propia inclusión o mayor accesibilidad a la participación de las personas son aspectos fundamentales. Ahora vamos a revisar cada uno de ellos para profundizar en algunas ideas que acabo de comentar. El primer punto tiene que ver, como decía, el deporte como herramienta de inclusión, pero particularmente en la reducción de la estigmatización, o sea, reducir esa idea que existe de la discapacidad más bien asociada a esta deficiencia, menor capacidad física, a la dependencia frente a distintas realidades y a la mayor dificultad para enfrentar los distintos desafíos. Si nosotros vemos la práctica del deporte y la actividad física, especialmente cuando vemos la práctica de estos deportes paralímpicos o en estos grandes eventos como los Juegos Panamericanos, o las Olimpiadas Paralímpicas, lo que pone el foco ahí, el deporte pone foco en la habilidad, o sea, la habilidad que puede mostrar esa persona para desarrollar una tarea, más que la discapacidad que tiene. De hecho, un aspecto fundamental que diferencia el deporte competitivo tradicional y el deporte competitivo paralímpico, que en este caso es para personas en situación de discapacidad, tiene que ver en cómo se clasifican a estas personas. En el deporte tradicional, más bien la clasificación o modo de competición está basado en el rendimiento deportivo. En cambio, en los Juegos Paralímpicos, el modo de clasificar tiene que ver con la funcionalidad de una persona. O sea, más allá del diagnóstico, más bien importa, como dice ahí, el foco en la habilidad que esa persona pueda tener para hacer de una determinada manera. Y obviamente el deporte también cada vez ha ampliado más el espectro de participación, habiendo deportes específicos, eh, eh, tradicionales, por así decirlo, obviamente orientados a las distintas características, deporte orientado a personas con una discapacidad más bien severa, pero obviamente que logran mostrar la habilidad que presentan, y deportes también más tradicionales, que son deportes como el básquet en silla de ruedas, u otro deporte que tienen modificaciones muy acotadas, obviamente, entendiendo que quienes lo desarrollan son personas con un grado bajo de discapacidad, por así decirlo.
ese mismo foco en las habilidades y menos en la discapacidad genera una percepción positiva de la discapacidad. O sea, que las personas en situación de discapacidad sí pueden desarrollar ciertas tareas, en este caso, por ejemplo, tareas deportivas, lo que es transferible a una visión más adecuada de lo que pasaría con esta persona en el contexto educativo, en el contexto laboral incluso. Así que es un aspecto fundamental, ligado obviamente a este quebrantamiento, rompimiento de estereotipos. Esa idea de que la discapacidad o las personas con situación de discapacidad son sujetos de tutela, de protección, y más bien nos fijamos que son sujetos con altas capacidades, que en el fondo más bien son las barreras que enfrentan los que lo limitan que su propia deficiencia, por así decirlo. Y en ese sentido, la posibilidad de oportunidades equitativas y un ambiente de empoderamiento particularmente a la mujer. Y en ese sentido, el deporte o la actividad física no queda ajeno a estos estereotipos de género, aunque sea en el ámbito de la participación de personas en situación de discapacidad, porque permite no solo esta mirada distinta de las personas en situación de discapacidad, sino que particularmente en el caso de las mujeres, que obviamente siempre ha sido un poco más complejo en ese aspecto. Frente a ello, otro aspecto también mencionado tiene que ver cómo la actividad física y el deporte se transforma en una herramienta de inclusión como un agente de socialización, lo que tiene que ver con el trabajo de equipo, el alcance objetivo de la autodisciplina resulta un aspecto fundamental. La adquisición de habilidades sociales, por más que el deporte sea muchas veces una práctica individual en algunos casos, promueve la adquisición de habilidades tanto a nivel competitivo, el compartir con otros, con equipos de trabajo, el desarrollar proyectos en ese sentido, como lo veíamos en diapositivas anteriores. El deporte por sí solo es una práctica promotora de habilidades sociales, obviamente aún más relevante en el caso de personas en situación de discapacidad. Y obviamente el compartir con sus pares, el compartir con otros. Más allá de muchos aspectos, este resulta un elemento fundamental. Otro aspecto que mencionábamos un par de diapositivas atrás tiene que ver cómo la actividad física se transforma en una herramienta a través de la promoción de la independencia y la participación. O sea, personas con mayor desarrollo de una capacidad física, el desarrollo de ciertas habilidades desde el punto de vista deportivo, físico simplemente, que trae como consecuencia la reducción de la independencia que genera el entorno. O sea, son personas que desde el diario vivir, en el convivir con el desarrollo de esa actividad diaria, en el contexto laboral, son personas mucho más funcionales, lo que obviamente reduce la necesidad de depender de otros para desarrollar ciertas tareas. Bueno, obviamente lo que tiene que ver con los beneficios físicos que aporta la independencia, que hablamos con la mayor autonomía, la mayor funcionalidad, la mayor capacidad física, entendiendo la capacidad física como la capacidad de desarrollar ciertas tareas, al igual como nos pasaría a cualquiera, una persona con una condición física, una aptitud física mayor, obviamente genera un nivel menor de estrés frente a sus tareas, una mayor funcionalidad e incluso un mayor rendimiento en cualquier contexto en el cual participe. Y no menos importante lo que tiene que ver con la promoción de un desarrollo emocional y social de autocontrol. Entendamos que la discapacidad no solo trae consecuencias físicas, sino que mucho más allá de consecuencias emocionales, sociales y disminuciones de ciertas habilidades en ese aspecto. Por lo tanto, en ese sentido, el deporte y la actividad física se constituyen como sustentan esta mirada de promoción, independencia y favorecer la participación en general de personas con estas características. Otro aspecto fundamental que comentamos, lo que tiene que ver con el empoderamiento de las personas. Cuando nos sentimos capaces de hacer algo y tenemos los espacios para hacerlo, obviamente como dice, se levanta esta generación de un conocimiento acerca de la discapacidad. Realmente tanto la persona que presenta la discapacidad como el que convive con la persona que presenta discapacidad, se genera un conocimiento mucho mayor de lo que implica. O sea, de una idea distintiva. Entendemos que hay algunas dificultades o tal vez alguna patología de origen, pero también entender que la discapacidad es más bien una situación contextual, no una condición, no necesariamente algo que lo describe tal como persona, sino que es una característica que se da en mayor o menor medida dependiendo del contexto. Por lo tanto, cuando vemos una persona, tal vez con un grado de discapacidad importante, realizando un deporte, tal vez muy exigente, nos damos cuenta que en realidad la metodología, si lo vemos así de la enseñanza, las estrategias o los contextos en los cuales los estudiantes aprenden, es súper condicionante de lo que finalmente ellos pueden desarrollar o pueden aprender finalmente. El desarrollo de liderazgos e inicio de los cambios sociales. O sea, obviamente ahora vemos constantemente en la televisión
imágenes, libros, videos, películas que muestran a las personas con discapacidad en una situación, una condición distinta. No siempre siendo sujetos de protección como eran las películas hace 20, 30 años atrás, sino que vemos sujetos finalmente empoderados con ideas, con participación en cargos de liderazgo, por así decirlo, y obviamente el rol adquirido en la comunidad, finalmente cómo estos elementos se transfieren en la comunidad en los distintos contextos. Y por último, lo que tiene que ver ya directamente la inclusión, digamos, facilitar la accesibilidad y la participación. Cuando nosotros vemos estos grandes eventos deportivos que favorecen la inclusión, cuando hablamos en diapositivas anteriores, en presentaciones anteriores del ideal paralímpico, no es simplemente la práctica de deportes por personas en situación de discapacidad, sino que el fondo es instalar una idea de que el deporte es una herramienta de cambio. El deporte es una herramienta para comprender más allá, mucho más allá de lo que es la sola práctica deportiva. Y estos eventos, como dice ahí, favorecen la inclusión. Es un aspecto que, desde el punto de vista de quien participa y quien los observa, tiene un impacto fundamental. El liderazgo, como decíamos antes, y lo que son el inicio de cambios sociales. Entender cómo esta visión cambia y transforma también ciertas culturas, ideas y políticas que están instaladas en las distintas comunidades. Y por último, como dice, el deporte cruza barreras lingüísticas y culturales. Más allá que a veces no entendamos cierto deporte o entendamos un idioma que está asociado a algunos deportistas, nosotros lo que vemos detrás de ello, como decíamos en presentación anterior, ciertos valores que resultan importantes, valores culturales que están presentes en la actividad física, valores obviamente sociales, valores inclusivos como lo destacamos, y es importante entender que el deporte cruza muchas barreras que existen, sino que logra transferir muchos elementos que a veces por las políticas, culturas y muchos conceptos no es fácil abordarlos, por así decirlo. Para cerrar, a modo de idea, reflexión esta sesión, es importante reforzar algunos aspectos. Primero, que la actividad física y el deporte son derechos humanos que favorecen el desarrollo integral en todas las etapas de la vida, como lo revisamos antes, entendiendo este concepto de derecho, desarrollo integral y esta mirada más amplia de la actividad física, más allá de lo que la etapa escolar, que muchas veces en la cual nosotros enmarcamos un poco los beneficios de este proceso. Segundo, son espacios de identidad, convivencia y participación social que permiten derribar barreras y promover la inclusión. No concepto destacar, el espacio finalmente no es simplemente la práctica de una determinada actividad física o deportiva, sino que espacios que promueven distintos elementos que especialmente en nuestra realidad actual como la convivencia y la participación social resultan fundamentales. Un tercer aspecto tiene que ver con que la actividad física y el deporte, dice, como modelos sociales de la discapacidad, impulsan a repensar la práctica desde la diversidad, entendiendo que el deporte no solo es una práctica para cierto tipo de personas o para ciertos deportes, sino que primero nos debe llevar a pensar en qué entendemos por discapacidad y los modelos que están asociados. Y en función de ello, a entender que esta misma práctica físico-deportiva también debe ser diversa, debe considerar las diferentes necesidades y características propias de cada contexto. Y por último, el deporte es una herramienta de transformación y empoderamiento, especialmente en el caso de las personas en situación de discapacidad. Para que puedas revisar y profundizar en algunos de los temas abordados, te presento la bibliografía utilizada para el desarrollo de esta sesión. Espero esta sesión haya sido de tu gusto y obviamente puedas profundizar con él o la docente de la asignatura en alguno de los elementos revisados. Muchas gracias.